Y tienen la palabra dos diputados, dos jefes de bancada de un Congreso que para varios podría encauzar la discusión constitucional que sigue abierta. Jorge Alessandri, de la UDI, Marcos Silavaca, del Partido Socialista. Diputados, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por estar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Oiga, partamos por lo último que conversábamos con Valentina desde el Palacio de la Moneda. Este inminente cambio de gabinete. ¿Quién tiene que ser el interlocutor de la Moneda con el Congreso en esta nueva conversación institucional también de los partidos políticos? A su juicio, diputado Alessandri, ¿cuál es su mirada? Yo celebro primero que el presidente de la República haya invitado a los presidentes de ambas cámaras, Senado y Cámara. Recuerde usted cómo había sido vapuleado el Senado, de que no servía para nada, de que había que borrarlo. Y quizás, con mucha humildad, recomendarle que siguiera con el presidente de la Corte Suprema, los expresidentes de la República. Son momentos en la democracia en que hay que escuchar a las instituciones y valorarlas, ponerlas en valor ante la ciudadanía. Y después, por supuesto, ante la invitación a Chile Vamos, a una conversación para ver cuál es el mecanismo que vamos a usar para seguir en este proceso, decirlo primero que Chile Vamos va a cumplir su palabra y este proceso continúa. Para nosotros sería un poco inconducente ir a sentarnos con ministros salientes, ¿cierto? Si vamos en el sistema presidencial, los que van al Congreso a defender y a negociar son los ministros, especialmente el comité político. Y no tendría sentido para nosotros sentarnos con ministros salientes. Preferimos, obviamente, que nos podamos sentar con ministros entrantes y que el presidente se tome 2, 5, 10 o 15 días no hace la gran diferencia. Creo que es importante que hagan esa introspección y para nosotros es muy importante que el gobierno no solamente cambie caras, sino que haga un giro también en lo político, en el tono primero, reducir la violencia, la beligerancia, esta actitud de algunos ministros de Estado de decir yo vengo aquí con un nuevo estándar ético. Todo eso fracasó en el día de ayer, perdió por 60-40, por tanto yo le daría tiempo al presidente de ordenar la casa, que la Moneda se convierta de comando del apruebo a la casa de todos los chilenos de nuevo. Eso no es en 10 minutos, hay que sacarse un poco, lamerse las heridas, ¿cierto? Y nosotros siempre vamos a estar dispuestos con el equipo a conversar con el equipo político entrante. Diputado Silavaca, se habla de estos cambios en el gabinete. El ministro Jackson ha sido foco de una tensión constante, por ejemplo, con los senadores del Partido Socialista de su partido. ¿Quién tendría que ser el interlocutor entre la Moneda y el Congreso? ¿Al comité político tendría que entrar de lleno el socialismo democrático a la luz de los resultados de ayer? ¿Cuál es su mirada? Mira, claramente lo que ocurrió ayer es un verdadero sismo grado 7 al interior de cómo se están desarrollando las políticas en nuestro país. Y el gobierno tiene que desarrollar para lo cual fue elegido, llevar adelante el proyecto transformador que el presidente Boric le ofreció al país. Y en ese sentido creo que efectivamente es el presidente quien debe determinar cuáles van a ser las figuras y cuáles son los perfiles de aquellos que van a interlocutar permanentemente con el Parlamento. Yo no quiero y no creo que sea correcto que desde nuestro mundo estemos pauteando al presidente en una facultad que le es exclusiva. Pero lo que sí yo pido es que en materias tan trascendentes para el desarrollo del país, como es la seguridad pública, el orden público, como es la seguridad económica, como es los problemas que día a día viven con mucha fuerza cada uno de los ciudadanos de nuestro país, tengamos interlocutores que efectivamente sepan leer esta situación y además sean capaces de interlocutar y conversar en un diálogo de iguales para con el Congreso. Y allí yo espero de que aquella figura que asuma el diálogo permanente con el Congreso sepa dialogar. ¿El ministro Jackson no sabía dialogar? Tuvo problemas de instalación el ministro Jackson y eso no para nadie es un secreto, le costaba mucho dialogar con el Congreso. Yo fui muy crítico de él durante buena cantidad de tiempo, luego después de un par de meses logramos sentarnos, conversar para tratar de ir mejorando un poco el diálogo. No es posible que un ministro de Estado, sobre todo ese express, no entienda que su rol es permanente diálogo y conversación para con los parlamentarios, con todos los parlamentarios. No puede ser un actor que en definitiva disocie. Y creo que en algunas oportunidades las palabras, la acción del ministro Jackson efectivamente habían desarrollado este tipo de acciones, cuestión que ha ido mejorando. Claramente él no nació aprendiendo y saltó desde el rol de un diputado, ya un diputado bastante fuerte, con bastante opinión, a tratar de interlocutar con
los que eran sus pares. Y ese cambio creo que le costó un poco asumir. Diputado, algunos ya dicen que a la luz de los resultados de ayer en el plebiscito, diputado Alessandri, las lógicas o el planteamiento de la reforma tributaria, por ejemplo, o de la reforma de pensiones, se tiene que evaluar, que tienen que haber algunos matices por parte de la propuesta del gobierno. ¿Usted coincide con esa mirada? Si hay algo que escuchamos en todos los programas de radio, de televisión, cuando entrevistan a alguien en la calle, es esa incertidumbre con la que hemos vivido los chilenos por 2 años y medio ya. Incertidumbre de las reglas del juego, incertidumbre de si la violencia le va a ganar a la paz, incertidumbre respecto a si vamos a hacer estos cambios transformadores que muchas veces eran refundacionales porque Chile había hecho todo mal en los últimos 30 años. Y la reforma tributaria hay que pensarla bien. La reforma tributaria llega en un momento con la inflación más grande que ha tenido Chile, más alta en los últimos 40 años, llega en un momento de recesión para muchos países grandes que intercambian, gracias a Dios todavía, a pesar del subsecretario Ahumada, todavía intercambiamos con China, con Estados Unidos y con muchas potencias. Por tanto, hay que tomarla con cautela. Todos los cambios se pueden hacer, toda la recaudación se puede mejorar, pero en materia de impuestos hay que ser especialmente cuidadoso. Usted tiene que subir los impuestos todo lo que pueda para recaudar más, pero que sean lo suficientemente bajos para ser competitivo respecto a otros países. Si usted es un país minero y va a cobrar 10% más que todos los otros países mineros, evidentemente le va a llegar menos inversión minera. Por lo tanto, los impuestos no son una cosa que se miran hacia adentro de la casa, los impuestos son comparativos con los países con los que competimos. ¿Tiene que repensar las reformas del gobierno, el plan de gobierno, el programa mismo luego del resultado de ayer? Mire, yo creo que el mensaje de ayer no es un mensaje respecto al programa del presidente Boric. Se evalúa, claro, y venía sostenido este enlace que existe entre el resultado del plebiscito con el gobierno, pero creo que esa lectura es incorrecta. Y la incertidumbre no se da hace 2 años y medio atrás. Esta incertidumbre viene dada por un sistema que ha sido absolutamente injusto e inequitativo. Un sistema que en definitiva genera grandes riquezas para los grandes grupos económicos, para los bancos, instituciones financieras, las AFP, que día a día generan mucha riqueza, con un pueblo que está empobrecido, una clase media que no ha sido atendida. Entonces creo que lo que hoy día nos dice Chile, nos dijo en octubre, nos dijo luego la elección del 2020, es que en definitiva quiere tener cambios profundos, pero cambios con certidumbre, y ahí sí le concedo el punto a Jorge. En definitiva, necesitamos generar un proceso de certidumbre que le dé tranquilidad no solamente a los mercados, como a algunos les gustaría, sino que a la población en general. Porque, insisto, hoy día los grandes temas de la ciudadanía de nuestro país dicen relación con los niveles de inseguridad que se viven no solamente en la macrozona sur, sino que se viven en cada una de las comunas de nuestro país. ¿Cómo enfrentamos el fenómeno de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico? ¿Cómo nos damos certidumbre respecto a aspectos económicos que son base? ¿Nos alcanza con el aumento del costo de la vida para poder sobrevivir con el sueldo que los chilenos están percibiendo? Entonces, esas seguridades, el tema de seguridad pública, seguridad económica, el tema de migración y cómo en definitiva somos capaces de controlar la migración. Yo creo que las puertas de Chile deben estar abiertas, pero deben estar abiertas con reglas claras que en definitiva no permitan el ingreso de migrantes que vengan a delinquir o que vengan con un pasado delictual, porque eso está dañando la seguridad en nuestras poblaciones, en nuestros barrios y en nuestras comunas. Vamos a la jornada de ayer con este resultado, para muchos sorpresivo. Los más optimistas defensores del rechazo hablaban de un 54% a favor. ¿Cuáles son, a su juicio, diputado Alessandri, los factores de este resultado? Yo creo que nadie tenía en sus cálculos matemáticos o de encuesta un 60-40. Todos hablábamos de resultado estrecho, un 52-48, el país tremendamente dividido. Y por eso es importante entender que esto no es el triunfo de la centro-derecha, es mucho más grande que eso, es el triunfo de la sensatez, es una señal que le dice una gran mayoría de la ciudadanía al Congreso, al mismo programa de gobierno, a la moneda. No queremos refundar el país, no queremos refundar Carabineros. Ante esa posibilidad de que se eliminen las escuelas particulares subvencionadas y que el Estado sea omnipresente en nuestras vidas, no queremos ciertos cambios concretos. Y nosotros tenemos que lograr que el gobierno, que había puesto pausa en marzo a gobernar y se había dedicado a hacer campaña, apriete el play nuevamente y empiece a gobernar. Porque un gobierno no solamente tú lo eliges para que pase su agenda ideológica, ¿cierto? Lo eliges también para administrar las listas de espera,
para que la gente espere menos en una comisaría cuando va a hacer una denuncia, para que los servicios migratorios sean capaces de detener al que tenga antecedentes penales. Todo ese engranaje del Estado requiere que alguien gobierne. Y yo siento que el gobierno había estado en campaña mucho tiempo. Espero que en este nuevo proceso al que le vamos a abrir la puerta, el gobierno no esté nuevamente en campaña, sino que esté gobernando y nos diga las 3 medidas que va a hacer para frenar la inflación, las 3 medidas que va a hacer para frenar los portonazos, las 3 medidas que va a hacer para ir aumentando paulatinamente la pensión garantizada universal. Eso es gobernar. Lo otro es un tema de política, de ideología y de poder transformar tu programa en cambios políticos. El gobierno se ha dedicado al uno, pero no se ha dedicado al otro. Diputado Ilavaca, ¿cuáles son a su juicio los factores del triunfo del rechazo en la jornada del día de ayer? Yo creo que fue multicausal y ayer viendo los estudios estadísticos y los estudios de las encuestas, nos señalaban que el rechazo iba aumentando desde abril a julio. En julio recién se conoció el texto. Entonces, el rechazo no es solamente al texto constitucional, sino que además dice relación con el proceso que generó esto. Y allí tienen mucha responsabilidad muchos constituyentes que cada vez que existía una voz contraria a lo que ellos planteaban, eran funados. Y al colectivo socialista le tocó vivir dentro de este proceso de discusión en varias oportunidades la funa terrible al interior de la Convención Constitucional, y allí el expresidente Lagos tenía un punto que me parece súper atendible. Se generó una constitución partisana en algunos aspectos. Entonces, claro, se intentó resolver temas en particular, con nichos particulares que dejaban muchos descontentos en esos mismos nichos. Y no se pensó que la Constitución, en definitiva, era la casa de todos, donde todos tenían que ser parte. Y allí creo que existió un problema. Y la contundencia del resultado hace que veamos, todavía es muy prematuro el hacer un análisis más profundo, llevamos horas, pero el resultado fue súper contundente. Fue apabullante en cada una de las comunas del país, en cada una de las regiones. Hubo un resultado de 61 a 38. Es decir, teníamos más de 20 puntos de diferencia, cuestión que en los peores escenarios nadie se lo imaginó. Entonces, hoy día hay que escuchar y hay que entender y reflexionar cuál es el mensaje que el pueblo de Chile nos entregó, y hay que ver de qué manera hoy día, en un llamado a la unidad nacional, un llamado al terminar con la incertidumbre, un llamado a enfrentar efectivamente los problemas que la gente vive, somos capaces de ponernos de acuerdo, todas las fuerzas políticas, sin tratar de sacar un provecho político mezquino de un hecho y de una señal clara. Ayer la democracia habló, ayer los chilenos hablaron y nos dieron un tremendo mensaje, y tenemos que saber leer, entender y ofrecer cuál va a ser el destino de nuestro país. Y también el tono, ¿no? Los últimos 2 años hemos visto una beligerancia, una violencia en las argumentaciones. El propio Guillermo Tellier, que llama hace pocos días a tomarse las calles. Yo represento a Santiago Centro en la Cámara de Diputados, y la gente que vive cerca de Plaza Italia ya no quiere más violencia. Ya está aburrida de que todo sea ahí, y un presidente partido que tiene oficina en La Moneda llama a tomarse las calles. Por mucho que después algunos lo critiquen, ministros, ¿cierto?, gente del gobierno, creo que este es un punto de inflexión para que aprendamos que tenemos que dialogar y no cancelar. Lo mismo que decía el diputado Ilavaca, ¿cierto?, de cuando se atrevían algunos en la convención a pensar distinto, inmediatamente eran funados, cancelados, tildados de noticias falsas. Entonces, eso no le hace bien a Chile, y nos llevamos el mejor ejemplo de aquello que es muy negativo en la Convención Constitucional. Dialoguemos más, y por supuesto que ahora con esta reforma de los 4/7, si algún extremo de cualquiera de los lados quiere quedarse afuera, no quiere dialogar, no quiere sentarse a la mesa, el país puede avanzar igual, y eso es tremendamente importante. A propósito de los 4/7, ustedes fueron protagonistas también de este debate en la Comisión de Constitución. ¿Se rebarajan las fuerzas al interior del Congreso a partir de ahora? Es un tema que está por analizar. Yo creo que es muy prematuro hoy día plantear que se va a rebarajar. Yo creo que, y el llamado que hemos hecho desde el mundo del Partido Socialista, es que tenemos que analizar, pero concienzudamente, lo que ocurrió ayer, reflexivamente lo que ocurrió ayer, y consolidar y señalar con muchas fuerzas que nosotros vamos a apoyar al presidente Boric en todas las decisiones que tomen. Pero ojo, no podemos seguir admitiendo que la violencia en todas sus fases se tome en los procesos democráticos que hoy día vive Chile.
No podemos aceptar ni la cancelación, ni podemos aceptar la funa. No podemos aceptar esas palabras que señaló el presidente de ayer, el día de ayer, pero tampoco podemos aceptar los golpes de un diputado republicano o las acciones violentas que permanentemente el Partido Republicano nos plantea. Esas acciones no son aceptables. Y allí el llamado a la tolerancia, al respeto, al diálogo, porque lo que quiere la ciudadanía en definitiva, lo que nos dicen a diario en el territorio, yo hago harto territorio, recorro todas las comunas de la región de Los Ríos, me dice, ¿sabe, diputado? Nosotros queremos paz, queremos tranquilidad, queremos certidumbre, queremos trabajar. Las ferias costumbristas, y estuve esta semana en ferias costumbristas en el Tume, Chohuenco, Puerto Fui, me decía, queremos vivir tranquilos. Y eso lamentablemente, esa tranquilidad se la tenemos que entregar nosotros con un gran acuerdo nacional que permita de manera transversal poder establecer cuál va a ser el cronograma. ¿Estamos disponibles para eso? Absolutamente. Nos quedan un par de minutos, un par de preguntas cortitas y les pido la palabra a ambos. ¿Sigue vigente la idea de una nueva convención, diputado Alessandri? Sí, desde Chile Vamos hemos dicho desde el día 1, lo dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, lo mismo Chaguán, Luz Poblete. Chile Vamos va a cumplir su palabra en esto. Nosotros creemos que este texto era muy negativo para Chile, pero hay que hacer un nuevo texto. Por supuesto que no igual, porque si tú haces las cosas igual no puedes tener un mejor resultado. Tiene que ser una convención ojalá más corta, más barata, ¿cierto? Con mejor representación de la realidad de Chile, con menos subsidios, quizás con menos independientes, que al final tú nunca sabes para qué lado iban, pero de independientes no tenían nada. Entonces sí, vamos a respetar la palabra y vamos a lograr eso. Ahora pedirle a la gente en la casa que haga un pequeño ejercicio. Si esto hubiera sido al revés, se hubiera ganado el apruebo por 22%. ¿Ustedes creen que las aguas estarían igual de calmadas? ¿Que estaríamos todos llamando a la reflexión y a sentarnos a la mesa? ¿O aquellos que fueron por el maximalismo en la convención no estarían diciendo Chile es nuestro, nos lo llevamos para la casa? Diputado, hay una mirada distinta también en el sector, en republicanos. ¿Qué hacer con el Partido Republicano en esta búsqueda también de amplio acuerdo? También le pido una respuesta. Mi responsabilidad como jefe de bancada es convocar. No cometamos el mismo error de la convención. Mi trabajo tiene que ser lograr que Republicanos se suba al acuerdo, intentarlo por todos los medios, abrirle todas las puertas, escucharlos todo lo que sea necesario. Si al final no se logra, el acuerdo puede seguir igual, pero que tengo que intentarlo con todos mis esfuerzos. La misma pregunta también rápido para usted, diputado Ilavaca, pero con el caso del Partido Comunista, con algunos sectores del Frente Amplio, reticente a alguno a acuerdos. ¿Cómo lo ve usted? Mira, primero señalar de que desde el Partido Socialista y por lo menos la institucionalidad ha planteado con mucha fuerza que efectivamente el proceso constituyente, y también lo ha dicho el presidente de la República, tiene que continuar y tiene que avanzar en un proceso constituyente elegido democráticamente con plazos bastante acotados. En mi caso particular tengo mis dudas y tengo que también sincerarlo. Yo, diputado, representante de Los Ríos o persona, creo que hay que analizar los resultados de manera más tranquila y ver si efectivamente la ciudadanía quiere volver a vivir una convención constitucional nuevamente o existiría la posibilidad de generar algún tipo de acuerdo que permita resolver esto. Yo creo que el texto de la convención constitucional dejó varios temas que están súper consolidados y existe acuerdo transversal. Mayor poder a las regiones, una democracia paritaria, la generación de un Estado social de derecho. Creo que existen lineamientos que están súper consensuados y efectivamente existen acuerdos. Y desde ahí, desde esa base, podríamos generar. Pero va a ser un tema que se tiene que pensar más, que se tiene que debatir de mejor manera. Claramente nosotros también desde nuestro partido estamos instando a todas las fuerzas políticas a que sean parte de estos acuerdos nacionales. Porque, insisto, lo que hoy día la ciudadanía nos pide es mayor diálogo, mayor conversaciones, más respeto y olvidarnos de las rencillas y los dividendos políticos a corto plazo y pensar en el Chile en los próximos 30 años. Diputado Marcos Ilavaca, jefe de bancada del Partido Socialista. ¿Le puedo dejar un ejemplo a la gente en la casa para que lo converse con su familia? Breve. Las 4 comunas de Chile con más identificación indígena, Camiña, Alto Biobío, Colchane y Saavedra. En las 4 ganó el rechazo por más del 72%. Esta constitución, que prometía tantas cosas para los pueblos indígenas, fue rechazada por amplio margen en esas comunas. Pensemos las cosas mejor, no intentemos maximalismo y hagamos o construyamos la casa de todos. Parte del análisis que ya comenzó los resultados. Diputado, jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, muchas gracias. Jorge Alessandri, diputado, jefe de bancada de la UDI, por estar presentes en esta jornada.